Festival del Mueble y del Televisor. Descuentos que te ayudarán a cumplir tus sueños. Agencias Guay presenta. Estados Unidos advierte que será más agresivo con los exfuncionarios vinculados a casos de corrupción en Guatemala y América Central. Además, Washington muestra preocupación por los casos presentados por CICIG. Optimismo entre los empresarios por el cambio de año y de gobierno. Encuesta promovida por CACIF muestra un mejor ambiente en el último trimestre y auguran más negocios en el 2020. 7 de cada 10 motociclistas sufren un percance vial y en esta época del año estos aumentan. Seguro Social dice estar preocupado y le contamos a cuánto asciende el costo por cada paciente atendido. Una rara enfermedad amenaza con quitarle el sueño de ser estilista a un niño de San Juan Zacatepeques. Médicos desconocen por qué pierde parte de sus dedos lentamente. Iniciativa de Transparencia recomienda crear una bolsa electrónica de obra pública para monitorear mejor el gasto en carreteras y otras edificaciones. Festival del Mueble y del Televisor. Descuentos que te ayudarán a cumplir tus sueños. Agencias Guay presentó. Muy buenas noches, jueves 5 de diciembre del 2019. Esta es la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez, junto a todo el equipo, listos para presentarle lo más destacado de la información de esta jornada. Y vamos a iniciar de inmediato. Y vamos a hablar de Estados Unidos, que apuesta a fortalecer a la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala para combatir la corrupción y pide al Ministerio Público respetar y acompañar casos evidenciados por CICIG. El trabajo de la CICIG en contra de funcionarios señalados de corrupción es valorado por Estados Unidos y ahora apuesta en fortalecer y proteger a la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Patrick Ventrell, director de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y la aplicación de la ley de Estados Unidos, dijo que el legado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recae ahora en la FECI y, por tanto, sus investigadores deben ser protegidos. En una conferencia telefónica, Ventrell señaló que para Estados Unidos es una prioridad la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala y la región. Para que sea efectiva, añadió que es muy importante que el trabajo hecho por la CICIG y sus investigadores, así como los de la FECI, sea protegido. Según el funcionario estadounidense, la CICIG hizo un trabajo grande y no quieren que sea perdido, pero subrayó que hay que ver hacia adelante, por lo que su país seguirá entrenando y apoyando a la FECI, así como a otros organismos que luchan contra la corrupción acá en el país. Con respecto a la cancelación de visas a funcionarios señalados de corrupción, Ventrell subrayó y calificó como significativo el caso de Blanca Stalin, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que se encuentra suspendida de su cargo y es procesada por tráfico de influencias. Indicó que ese tipo de medidas es una muestra del apoyo de Estados Unidos a la lucha contra la corrupción, para que funcionarios involucrados en actos fuera de ley no puedan utilizar dinero ganado ilícitamente en su país. Ventrell aseguró que ha tenido pláticas con autoridades del gobierno electo de Alejandro Yamatei, con el que espera que la lucha contra la corrupción continúe. Con información de Miguel Barrientos, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez. Y en más noticia, los diputados podrían sesionar la próxima semana y sería la última plenaria previo a cambiar de legislatura. Aunque la agenda no está definida, se contempla que conocerían los cambios a la prisión preventiva. La Comisión Permanente convocará a los diputados a una sesión extraordinaria. Esta instancia fijará la agenda en la convocatoria y aunque por el momento se desconoce qué temas se incluirán, diputados no descartan que se conozcan las reformas al Código Penal que modifica la prisión preventiva. Hay quienes aseguran que van a tratar de conocer lo de la prisión preventiva. No sé.
no sé, no hemos hecho la agenda. Podría ser, sí, podría ser la prisión preventiva. Tenemos también como algo importante conocer el préstamo del Ministerio Público, porque es nuestra intención fortalecer el sistema de justicia, y fortalecer el Ministerio Público es algo que verdaderamente a nuestra legislatura le agradaría hacerlo, porque sería de bastante satisfacción saber que nosotros dejamos a un Ministerio Público fortalecido económicamente para que pueda mejorar su capacidad en la investigación y la persecución del delito. Galdames dijo desconocer si hay acuerdos entre las bancadas para aprobar este tema. El diputado Leonel Lira, quien preside la mesa de trabajo que analiza enmiendas a esta iniciativa de ley, cree que lo mejor es que se apruebe en la próxima legislatura, ya que será hasta en enero cuando se reúnan para analizar los cambios. De lo contrario, cree que sería grave. Mientras el diputado Fernando Linares Beltraneda aseguró que no importa que las enmiendas de la mesa no estén listas, porque urge aprobar la normativa. Esta sesión sería la última del año, aunque dependerá de la comisión permanente, y aunque esta instancia no incluya la prisión preventiva dentro de la agenda, en el Pleno se puede conocer con una moción. La comisión permanente pues va a estarse reuniendo cada 8 días para atender pura y meramente asuntos de índole administrativo por parte del Congreso de la República de Guatemala, nada más. No tenemos antejuicios pendientes que conocer, no tenemos ninguna cosa extraordinaria que tengamos que tratar en la mesa de comisión permanente. Por lo demás, veo que la situación en Guatemala trasciende de una manera normal, tranquila y en orden. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Pobladores del Estorizabal y trabajadores de la mina CGN manifestaron en calles de la zona 1. Con carteles exigieron el apoyo de diputados para que la Comisión de Energía y Minas envíe a la Corte de Constitucionalidad una copia de una consulta que se habría realizado en la comunidad para la operación minera. Los manifestantes aseguran que necesitan volver a trabajar porque al menos 3.000 empleos se quedaron en suspenso por la resolución de la CC. Aquí hay representantes de las 100 comunidades que apoyan el proyecto minero Fénix, CGN, trabajadores y miembros de las comunidades, COCODES de todas las comunidades. Entonces, nosotros estamos aquí para solicitar a los señores diputados de la Comisión del Ministerio de Energía y Minas que por favor nuevamente vuelvan a mandar los informes de donde sí se realizó la consulta en el año 2005 y se volvió a hacer en el 2018. Eso es lo que queremos, que manden nuevamente a la Corte para que todo quede claro, que sí se hizo la consulta. ¿Verdad que sí, compañeros? Ahí estamos, señores. Realmente eso es lo que nosotros queremos, que los diputados nos apoyen. Durante la época de fin de año, los accidentes en motocicleta aumentan considerablemente. El 90% de ellos son hombres. ¿Sabe cuál es el costo de rehabilitación? Al volver se lo contamos. Gracias por continuar con nosotros. Los accidentes en motocicleta representan el 64% de atenciones de accidentes en el ICS, lo que impacta de forma financiera en la institución, pero sobre todo deja secuelas, a veces irreparables, en los afectados, según las cifras dadas a conocer por el Seguro Social. 2 millones de motocicletas forman el parque vehicular del país, y esto, sumado a la imprudencia y falta de prevención, provoca que 7 de cada 10 conductores de este tipo de vehículos se accidenten. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de los 260 millones de quetzales del presupuesto anual del Hospital de Accidentes, 40 millones son para la utilización de fijación médica utilizado en pacientes con traumatismo. El impacto económico que esto causa incluye 12.500 quetzales diarios por cada paciente que está en el intensivo, 1.500 quetzales diarios por servicio hospitalario de cada paciente y 20.000 quetzales por paciente en rehabilitación. Los accidentes en motocicleta son la segunda causa de muerte en Guatemala, solo superado por las causadas por heridas de bala. Otro de los impactos en lo económico es la erogación que el ICS ha hecho en el pago a los trabajadores que están suspendidos debido al accidente. La suma, según sus registros, ya llegó a 180.3 millones de quetzales.
Por ello, hacen un llamado a los motoristas y patronos de los mensajeros. El año pasado recibió más de 49.000 accidentados en moto y esto no solo representa un costo económico para el instituto, sino también representa un costo humano, un costo social para la persona afectada. La prevención es mucho mejor, ¿no? Y para eso se tiene que hacer poca inversión, es decir, el uso de elementos de protección personal, casco, guantes, lentes, es fundamental para cualquier motorista, pero no solo se trata de eso, se trata del comportamiento de ellos en la ciudad, los hábitos que tengan de cortesía, los hábitos de respetar las señales, los hábitos que se tenga del consumo de alcohol también. De las cifras que maneja el ICS, se resalta que el 64% de los accidentes atendidos tiene que ver con motocicletas. El 70% de los pacientes en rehabilitación sufrieron un accidente en este tipo de vehículos. Del total, 90% de los pacientes son hombres. En 2018, el ICS atendió a 49.014 pacientes involucrados en accidentes de motocicleta. Con información de Andrea Orozco, por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Byron García. Encuesta realizada por el CACIF sobre la percepción empresarial, el último trimestre del año promete resultados positivos. Regresamos. El CACIF presentó los resultados de la encuesta de percepción empresarial para el tercer trimestre del año, donde el 55% de los empresarios encuestados coincidieron en que hubo estabilidad económica. 112 empresarios fueron los encuestados. De ellos, el 51.3% son pequeñas y medianas empresas. La encuesta se realiza cada trimestre para conocer la percepción de empresas de las 9 cámaras agremiadas a CACIF sobre 5 variables que son la actividad económica, empleo, inversión, rentabilidad y ventas. Según el 55% de los empresarios, este trimestre mostró estabilidad económica y en el empleo. Sí, hay que mencionar que esta estabilidad pues es un factor muy positivo para la economía, sin embargo no es suficiente para generar esa cantidad de empleo que el país necesita, ¿verdad? Se necesita traer más inversión y mejor empleo de calidad principalmente para el país. Como segundo pues hallazgo importante también el tema de que para el tercer trimestre pues sí se observa unas mejores condiciones para las ventas, ¿verdad? Observábamos que en el primer trimestre y en el segundo trimestre, pues 3 de cada 10 empresarios coincidían en una caída en ventas en el presente año. Sin embargo, para el tercer trimestre, pues el 42% de los empresarios señaló estabilidad en materia de ventas. Las perspectivas para el cuarto trimestre de este año, según la opinión de los empresarios, será positiva con mejores condiciones para la economía con un 30%. El 71% proyecta mayor solidez en el empleo y el 35% prevé el incremento de las ventas, mientras que un 57% ve un crecimiento en inversión. Para los empresarios, la conflictividad social, la corrupción y la infraestructura son los desafíos que tienen para hacer negocios. En esta encuesta, los empresarios también opinaron sobre las expectativas del nuevo gobierno. El 54.4% opina que habrá crecimiento. Los empresarios coinciden en que hay ciertos factores cruciales y torales para el nuevo gobierno. El 70% coincide en que la certeza jurídica, ¿verdad? También el tema de la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional son 3 puntos importantes para poder pues tener esas condiciones que permitan generar esa atracción de inversión y esa generación de empleo formal para el país. El 29% de los encuestados opinó que uno de los retos para el gobierno de Alejandro Yamatei sería que en los primeros 100 días de mandato se recupere la confianza ciudadana. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Y Juan Carlos Tefe, el presidente de CACIF, opina que uno de los factores que afecta al crecimiento económico del país es la devolución del crédito fiscal y dijo que según los datos que el CACIF ha recibido, la SAT tiene 7.000 millones de quetzales retenidos, aunque la superintendencia dice que son 3.000 millones. Voy a usar datos oficiales, aunque nosotros tenemos datos diferentes, pero usemos datos oficiales de la SAT, son más de 3.000 millones de quetzales que están retenidos de presa y para devolución. Ese es dinero de las empresas, no es que es un favor que le hace la SAT a las empresas, es dinero de las empresas que simplemente no se devuelve. A veces pasan años para que hagan auditorías. Eso significa 3.000 millones de quetzales más circulando en la economía
generando inversión, más actividad económica, lo cual haría un crecimiento económico. Según nuestros datos, podría aumentar 0.5% del PIB si se devuelve el crédito fiscal. Eso es utilizando datos oficiales. Nuestra estimación, porque no es oficial, es que son más de 7.000 millones de quetzales que la SAT tiene retenidos a los exportadores. Estaríamos hablando de otro punto de crecimiento del PIB, ¿verdad? La familia de un niño en Zacatepec busca respuestas. Una extraña enfermedad ha provocado la pérdida de sus dedos. Con eso regresamos. Una rara enfermedad ha dejado a un niño casi sin dedos en manos y pies. Ahora le preocupa no poder seguir estudiando. Viajamos a San Juan, Zacatepeques, para traerle el caso de Luis Eduardo Laj. Luis Eduardo Laj tiene 14 años y muchos sueños por cumplir, pero un padecimiento que no ha podido ser diagnosticado le quita las esperanzas de llegar a ser un estilista, pues ha perdido parte de sus dedos. He ido a muchos doctores, al capitán, pero no me lo encuentran nada. Los padecimientos de Luisito, como le llaman, comenzaron cuando tenía 3 años. Un día, mientras estaba en casa en el caserío Candelaria Montúfar, San Juan, Zacatepeques, su madre se percató que el niño dejó de caminar y comer, pero al llevarlo con varios médicos del área no hallaban el problema. Más adelante, con la ayuda de una organización benéfica, lograron llegar a la capital, donde descubrieron que tenía cáncer, mismo que fue tratado hasta que este cedió. Pero luego apareció una enfermedad rara. Pero después del quimio, él se quedó con una infección. Y esa infección que lo vieron del Roosevelt y lo vieron del San Juan de Dios, sí le daban medicamentos, pero no se miraba la piel que se secara o alguna otra cosa que se pudiera, y que se mira lo que hace los medicamentos, todo lo que le dan, pero no. Luis ya lleva varios años en una silla de ruedas y pese a las dificultades que implica movilizarlo, estudia en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa en la aldea Sacsui, donde se lleva muy bien con sus compañeros. Mis compañeros bien, me quieren mucho, me sacan afuera, le pido favor a ellos que me saquen. Pero existe una preocupación latente. Luisito finalizó este año el primer grado de básicos y además con excelentes calificaciones. Sin embargo, él para hacer sus tareas utiliza solo 2 dedos de la mano derecha, el dedo pulgar y el medio. Estos son los que le quedan luego que una infección todavía desconocida le haya carcomido el resto. Ahora el temor que él tiene es que esta infección aparezca de nuevo y se quede sin poder seguir estudiando. En todo el mundo existen más de 7,000 enfermedades raras y cada año se descubren unas 250 nuevas. Pero según Jaime Urías, presidente de la Asociación Para Todos, en Guatemala no existen registros de casos, pues para que se le pueda dar esa denominación, la prevalencia debe ser inferior a 5 casos por cada 10,000 personas, y la mayoría aparecen en la edad pediátrica. El padecimiento de Luis no ha sido diagnosticado y tampoco se sabe si pertenece a una enfermedad rara. Para cubrir sus gastos, la madre del menor teje huipiles, pero para finalizar uno se demora 1 mes y lo vende en 300 quetzales, de los que invierte 75 en materiales, por lo que únicamente gana 225. Su papá, Carlos Laj, trabaja en el campo. Por una Guatemala en paz, Diana Cabrera y Eric Ávila. Municipal ha retomado el liderato del torneo Apertura. Esto y más después del corte. Qué
gusto acompañarles en esta noche. Es momento de compartir con ustedes las condiciones del clima para las próximas horas, donde se pronostica ingreso de nubosidad y de humedad por el litoral del Atlántico, provocando lloviznas o lluvias en la franja transversal del norte. Además, por esta masa fría, que son efectos de alta presión, tendremos bajas en las temperaturas, especialmente en el centro y el noroccidente del país. Pero veamos puntualmente las condiciones a través de la gráfica del territorio nacional para esta noche, donde se pronostican cielos parcialmente nublados para la región del oriente, meseta central, incluida la ciudad capital y el noroccidente del país. Una noche despejada para los departamentos ubicados en la región de la costa sur, y para el resto de los departamentos, especialmente en la franja transversal del norte, el Caribe y el departamento de Petén, se esperan lluvias de moderadas a severas. Veamos las condiciones para los próximos 3 días. En la ciudad capital se espera para mañana viernes un ambiente agradable, totalmente soleado para que usted lo pueda aprovechar, con una temperatura máxima registrándose de 25 grados centígrados. Para los días sábado y domingo, cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas se estarán registrando de 24 grados centígrados para los 2 días. Veamos la salida del sol para mañana, será a las 6:13 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde. Hasta aquí llegamos con la información del clima. Continuamos con más información. Transparentar los contratos de obra pública que se adjudican en Guatemala es parte de la labor de COS Guatemala en su 8º informe presentado hoy, en el que se evaluaron 44 proyectos, entre ellos el libramiento de Chimaltenango. La organización a nivel internacional, COS Guatemala, presentó su 8º informe. Parte de las debilidades que ven es la poca transparencia que existe en los proyectos en infraestructura y cómo el dinero que se invierte no tiene los resultados esperados o en muchos casos sin que se finalicen los proyectos. Fundamentalmente preocupa la calidad de los diseños y de los estudios de preinversión de cada obra. En Guatemala, y como en cualquier país del mundo que respete la sana práctica de la ingeniería y que se apegue a las especificaciones técnicas para velar por la calidad de los proyectos, tiene que destinar un recurso, un presupuesto que asegure que estos estudios estén bien hechos. De ello, demanda que un proyecto vaya a ser exitoso o no. En los 144 proyectos evaluados se encuentra el libramiento de Chimaltenango. Uno de los puntos que resalta el informe es que la obra se atrasó casi en un 90%, ya que tenía previsto que finalizara en 790 días. Además, señala que el kilómetro habría salido en cerca de 60 millones de quetzales, mientras internacionalmente el costo es de 1.5 millones de dólares, equivalente a 8 millones de quetzales. Otro de los proyectos evaluados fue la construcción de la carretera en Occidente CA2, en la que está implicada la empresa brasileña de Noberto Odebrecht. Puesto que estos casos ejemplifican cómo empresas que están catalogadas con capacidad técnica y financiera, están también sujetas a otros condicionantes, ¿verdad? Del tipo de contratación, de las especificaciones técnicas que hace la unidad ejecutora, entre otros, y que crean repercusiones graves para concluir efectivamente la obra. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Miriam Figueroa. Cambiamos completamente de tema porque ahora vamos a conocer una historia más sobre cómo los guatemaltecos nos preparamos para la Navidad con generosidad. Vamos a tener la dicha de conocer a personas que tienen menores oportunidades que nosotros, pero que su corazón está lleno de mucha bondad, de mucho agradecimiento y de muchas ganas de salir adelante. En muchos casos aseguramos que hay cosas que vamos a tener, que para estas personas son cosas por las cuales tienen que luchar día a día y en muchos de esos días no las logran tener. Vamos a ir a las calles, vamos a darles una pequeña merienda a las personas para que en una noche fría de final de año pues tengan una pequeña comida con la cual descansar más tranquilos. Adiós. Entre personas nos deberíamos de cuidar, de tener estas fechas, esos detalles de calidez que otros necesitan en este momento. Estuvimos recorriendo la zona 1, fuimos buscando la oportunidad con las personas que vimos que necesitaban en ese momento y
pues lógicamente muchos se abrieron a nuestra visita y tuvimos una pequeña conversación con cada uno en la que pudimos conocer a algunos de ellos. En estos 21 días de felicidad queremos invitar a los guatemaltecos a que abran su corazón al prójimo. Corte de Constitucionalidad rechaza recursos luego de fijar plazos para postulación de aspirantes a magistrados. Esta noche, la Corte de Constitucionalidad ha rechazado recursos luego de fijar plazos para la postulación de aspirantes a magistrados de justicia, por lo cual los plazos siguen en pie. Nimsi Rosales amplía. Gracias, María Luisa. Buenas noches. Se ha dado a conocer hace tan solo algunos minutos por parte de la Corte de Constitucionalidad que se ha declarado sin lugar los 3 recursos de ampliación y aclaración que plantearon la Comisión de Postulación para Magistrados de Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Fundación Mirna Mac. Esto sobre los plazos para evaluar a jueces, aspirantes y la elaboración de las nóminas de aspirantes a magistrados judiciales. Con esto podemos señalar que los plazos siguen en pie, tanto la evaluación de jueces, aspirantes en 30 días calendario y la elaboración de nóminas en 20 días calendario. Esto fueron las declaraciones que dio a conocer el secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán. Este tribunal concluyó que el proceso de comisiones de postulación para elegir a las altas autoridades del organismo judicial omitió requerir al Consejo de la Carrera Judicial la remisión de la nómina de miembros de la carrera judicial que hayan manifestado interés en participar en el proceso correspondiente, así como las evaluaciones de desempeño que de ellos se hubieran efectuado. Estas fueron las palabras del secretario de la Corte de Constitucionalidad. Hay que tomar en cuenta que fue el pasado 2 de diciembre cuando le dimos a conocer en la emisión de las 9 de la noche que la Corte dio con lugar una apelación a favor de la Fundación Mirna Mac y ordenó que el Consejo de la Carrera Judicial evaluara a jueces y magistrados aspirantes a los cargos en un plazo de 30 días y posteriormente entregue los resultados a las comisiones de postulación de aspirantes, tanto a magistrados de Corte Suprema de Justicia como a salas de apelaciones. Esta es la información que se da durante esta noche del 5 de diciembre frente a la Corte de Constitucionalidad, con imágenes de María René Barrientos. Nosotros volvemos contigo, María Luisa, para más noticias. Cambiamos completamente de tema porque la defensa de los 8 señalados en el caso Semuy por la muerte de 3 militares argumentaron con críticas y señalaron que hay inconsistencias en los relatos de testigos que declararon a la Fiscalía contra el Narcotráfico que investiga el caso. En la continuación de la audiencia de primera declaración, la defensa de los 8 señalados de la muerte de 3 militares en septiembre último argumentó que la imputación del Ministerio Público tiene una serie de dudas. Los 8 implicados en la muerte de los 3 soldados en Semuy 2, El Estor y Zabal, se negaron a brindar una declaración en audiencia ante la jueza Eva Recinos, que preside el juzgado de mayor riesgo E. El abogado Juan Castro fue el primero en exponer sus argumentos en representación de 2 señalados y criticó la imputación del Ministerio Público, porque consideró que se basa en referencias y no hay certeza de la presencia de los implicados en el lugar del ataque a los soldados. Que promueva o pertenezca a un grupo, pero si él no participa en cosas de la comunidad, ¿cómo puede ser? ¿Iba armado ese día? Si no estuvo. Entonces no cuadra. En la diligencia, el abogado Fernando Eugenio Huck Ich también criticó la manera en que el ejército desplegó el operativo en Semuy 2. Que los altos mandos del ejército deben de ser investigados y de manera inmediata, honorable juzgadora. Deben de ser investigados porque para entender de dónde surgen estas órdenes,
La jueza de mayor riesgo Eva Recinos, pospuso la audiencia para el 17 de diciembre próximo. En esa diligencia podría definir si los 8 señalados son o no ligados a proceso penal. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría enfrentar un juicio político que terminaría con su destitución, o al menos esa es la opinión de 3 académicos. Mientras la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió formalmente la redacción de cargos. Nuevo paso hacia un juicio político a Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió el jueves formalmente la redacción de cargos para someter al mandatario a un impeachment. El presidente ha incurrido en abuso de poder, socavando nuestra seguridad nacional y poniendo en peligro la integridad de nuestras elecciones. Sus acciones van en contra de la visión de nuestros fundadores y el juramento del cargo que hace para preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Pelosi no anunció los cargos, pero el mandatario podría ser acusado al menos por abuso de poder y soborno, obstrucción del Congreso y obstrucción a la justicia. El proceso fue iniciado por los demócratas a finales de septiembre, después de conocerse que Trump pidió a Ucrania que investigara a Joe Biden, su potencial rival en las elecciones de 2020. Si la acusación fuera aprobada por el Pleno de la Cámara de Representantes, Trump se convertirá en el tercer presidente estadounidense en ser llevado a juicio político, después de Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998, ambos absueltos. Trump, de todas formas, está seguro de que saldrá airoso de la batalla. Lo bueno es que los republicanos nunca han estado más unidos. Ganaremos, tuiteó tras el anuncio de Pelosi. El Senado, responsable de juzgar a presidentes, es controlado por los republicanos, por lo que probablemente absolvería a Trump justo cuando su campaña de reelección empiece a cobrar ritmo. Bueno, y con eso concluimos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Gracias por su preferencia. Mañana tendremos más, por supuesto. Continúe con Guatevisión.